En Juan capítulo 14, empezando en el versículo 12 al versículo 14, Juan 14, 12 al 14, la palabra de Dios dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Miren nomás, primero Jesucristo empieza aventando esas palabras tan importantes que usted y yo le tenemos que poner una atención extra cuando dice, de cierto os digo. Ahí viene una verdad importante. De cierto os digo. Y de lo que va a hablar, si usted le puso atención, dice, las obras que yo hago, el que cree en mí, él las hará también y aún mayores. Aún mayores. Ahora, hay dos extremos de interpretación de este pasaje. Dos extremos de interpretación en nuestro mundo cristiano. Que son muy malos. Cualquier extremo de este tipo son malos. Aquellos que usan este texto y como excusa del texto buscan siempre milagros y acontecimientos sobrenaturales en sus iglesias donde se puedan manipular y fabricar tales cosas usando diferente tipo de artimañas, incluyendo las emociones de las personas. Pero también está el otro extremo, de aquellos que niegan que el texto haga referencia alguna a obras sobrenaturales. Son dos extremos. Uno que abusa y simplemente quiere ver cosas maravillosas, excelentes, místicas, desconocidas, sin explicación científica. Y otro que dice, no está hablando de nada de eso. No está hablando de nada de eso. Ahora, cuando vemos el contexto del pasaje, nos damos cuenta de qué está hablando. Y el contexto, si usted ha estado aquí en los servicios anteriores, dice, por ejemplo, en el versículo 10, el Señor Jesucristo, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y entonces Jesucristo habló de las evidencias que da de que viene el Padre. Y las evidencias son sus palabras y sus obras. Ese es el contexto antes de llegar a esta cita asombrosa. Jesucristo está diciendo, véanme mis obras, escuchen mis palabras. Por esas dos razones, ustedes saben que yo vengo de Dios. Ahora dice Jesucristo, y las obras que yo hago, el que cree en mí, también las hará y aún mayor. Entonces, si está viendo el contexto, entiende de qué está hablando el Señor Jesucristo. Entonces se da cuenta que el contexto involucra palabras y obras. Palabras y obras. De eso está hablando Jesucristo. Versículo 12, otra vez, dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Aún mayores. Como le dije, algunos se van al extremo inmediatamente. Tristemente, en muchas de las iglesias carismáticas se van al extremo, tienen la maña de irse al extremo sin ver el contexto del pasaje y simplemente dicen, pues aquí está diciendo que aún hará aún mayores obras, por lo tal la interpretación que le dan es que nosotros vamos a hacer algo más sorprendente de lo que Jesucristo hizo. Entonces nosotros, sus creyentes, sus seguidores, vamos a hacer algo más maravilloso de lo que Jesucristo hizo, más que sobrenatural, de tal manera
que vamos a superar los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué milagro hay más sorprendente que resucitar a una persona que ha muerto? ¿Qué milagro? ¿Cómo supera el milagro de traer a la vida a alguien que tiene días de muerto? ¿Con qué dice? Irá, con este milagro ya le gané a Jesús. ¿Con qué milagro? ¿Qué más milagro, qué más sorprendente milagro que transformar la vida de la mujer samaritana por medio de la salvación que Jesucristo ofrece? ¿Qué más excelente milagro que una vida transformada? ¿O acaso habrá algún seguidor de Jesucristo que puede transfigurarse y platicar en ese momento de transfiguración con Moisés y con Elías? ¿Podrá alguien hacer esa cosa? ¿O podrá tal vez alguno de ustedes perdonar pecados? ¿Hacer el milagro de perdonarme el pecado? Porque si estamos buscando algo más sorprendente, algo más maravilloso, entonces alguno va a poder, cuando muera, levantarse de entre los muertos con su propio poder y con sus propias fuerzas. ¿Quién puede hacer eso? Pues nadie, nadie. Otra vez volviendo al contexto, Jesús le está hablando a sus discípulos en el aposento alto. Es una noche antes de que fuera asesinado. La noche después Jesucristo iba a morir. Esta plática, por lo tal, en el contexto es una despedida. Es un farewell, es un goodbye, es un so long. Es hasta la vista, baby. Esa es la plática, de eso se trata aquí, ¿no? Y Jesucristo les dice, ya me voy. Pero aunque ya me voy, el trabajo continúa, la chamba todavía sigue, todavía continúa el jale. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo, no porque me voy, ustedes ya pueden volver a pescar y a cobrar impuestos y hacer lo que hacían antes. No, me voy, pero sigue el trabajo. Y aunque los zapatos que estoy dejando son muy grandotes, y ustedes van a tener miedo para poder llenar esos zapatotes que dejo, les estoy diciendo, van a poder llenar los zapatos. Van a poder hacer el trabajo que les estoy dejando que hagan. Más o menos lo que pasó con Josué cuando reemplazó a Moisés. Josué tenía un miedote porque Moisés, qué liderote, qué tremendo, o sea, qué asombroso líder. Y Josué le dicen, ahora tú eres el reemplazo, qué miedo, qué temor. Y Dios le dice, no. Mira, tú vas a poder. ¿Se acuerdan los famosísimos versículos de Josué 1, 8, 9? Pero le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todas las cosas que en él están escritas. Y entonces le dice Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ya Josué así como que, ok. Y es más o menos lo que vemos aquí en el contexto que está pasando con Jesucristo, ¿no? De estos 12 discípulos que pronto serán llamados los 12 apóstoles, o los 11 apóstoles, y con la adición de Pablo los 12 apóstoles, son los que vendrían a poner el fundamento de algo nuevo, algo que está a punto de comenzar, algo que está a punto de nacer, algo que nunca ha existido, que se llama la iglesia. Los apóstoles son los que están a punto de comenzar la iglesia, de poner el fundamento, la fundación, y poner una fundación firme, fuerte, poderosa. Entonces Jesucristo les está diciendo, de eso se trata. Por eso les digo, las obras que yo hago, el que cree en mí las hará también, y aún mayores. Pero mayores, ¿cómo? Bueno, usando todo esto que estamos usando de un apropiado uso del contexto y del texto, pues mayores en cantidad, mayores en la expansión del territorio y mayores en duración.
Déjeme se lo desmenuzo, ¿ok? La iglesia comienza ya en Hechos capítulo 2, si usted recuerda, después de que aquellos están como gallinitas escondidos y luego viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando comienza la iglesia, que viene el Espíritu Santo sobre ellos, en Hechos capítulo 2, pues empiezan a ver este viento poderoso y los idiomas se empiezan a desparramar en las personas. Entonces, después de ese momento empiezan a suceder cosas maravillosas como sanan a un cojo y venían enfermos, atormentados y con la pura sombra de Pedro eran sanados o con un pañuelito y apóstoles caían en la cárcel y de repente temblaba la cárcel y estos apóstoles eran liberados de la cárcel de una manera maravillosa y exitosa y venía un ciego y recibía la vista y los muertos mismos también eran resucitados. Ese es el inicio de la iglesia. ¿Hicieron obras similares a las de Jesucristo? Sí, sí hicieron. Pero ponga atención porque está diciendo de por qué mayor. ¿Por qué mayor? Bueno, primero en cantidad. El Señor Jesucristo, muy en general, el ministerio de Él incluyó únicamente a los judíos. No en su totalidad, pero sí le estoy diciendo, por lo general fueron puros judíos. Puros judíos. De ahí no salió mucho el Señor Jesucristo. Del mundo judíos, incluyendo los samaritanos que son descendientes de los judíos. Pero cuando usted ve cuando inicia la iglesia, y nomás todavía estamos en Hechos, en el principio de Hechos, ¿no? Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2 otra vez, en el momento que inicia la iglesia y primera vez que el Espíritu Santo está obrando en la vida de Pedro, vienen con la primer predicación de Pedro, vienen 3,000 personas a los pies de Jesucristo. 3,000 personas. Después vamos a ver ahí en Hechos capítulo 4 que vienen 5,000 personas a los pies de Jesucristo y puros varones, sin contar mujeres y niños. Vemos que están haciendo un trabajo excelente y mientras empiezan a expandir, siguen viniendo personas y miles de personas a los pies de Jesucristo a través de los siglos, a través de los años. Y entonces hoy estamos el día de hoy. ¿Y cuántas personas el día de hoy son cristianos? ¿Nomás 12? ¿O nomás los 70 enviados? ¿O nomás los 100 y cacho que estaban reunidos allá en el aposento alto después de que, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos? Son miles y miles de personas y no nomás son judíos y samaritanos, sino en su mayoría somos gentiles. Un gentil es aquel que no es judío, ¿no? Entonces podemos ver, wow, eso es una mayor obra. Mayor obra. Y usted lo puede ver. De tal manera que el Señor Jesucristo lo envía a usted a predicar con todo tipo de lenguas. Cuando usted ve una descripción del cielo, dice que había de todo nación, toda lengua en el cielo. Todo tipo de persona hay en el cielo. No nomás están los güeritos, no nomás los morenitos, no nomás los guapos, también estamos los feos. Todo tipo de personas, todos, sin importar sus antecedentes, sin importar su trasfondo, su raza, su sangre, su linaje. Todo tipo de personas están en el cielo. Y todo empezó con unos apóstoles que comenzaron a predicar el mensaje que el Señor Jesucristo les había encomendado a que lo predicaran. Ahora, entonces fue mayor cantidad. Aún mayores obras. Vemos el territorio. Pues el Señor Jesucristo nomás se mantuvo por lo general otra vez en Judea, predicando. Y Judea, si usted le pone atención, Judea, si mucho es como ir de aquí a Belén, Nuevo México. De aquí a Belén, no está muy lejos de la orilla a orilla donde anduvo Jesucristo, fue más o menos de Santa Fe hasta tantito más allá de Belén. Es lo más largo que recorrió Jesucristo. Si mucho, si quiere ser más exacto, sería desde aquí hasta Santa Rosa. Si quisiera usted extenderle un poquito más el lugar.
Pero ya más allá de Santa Rosa, Nuevo México, no es mucho. Son como 100 millas. Lo que el Señor Jesucristo avanzó de orilla a orilla. Solamente, únicamente en Judea. El territorio entonces de Jesucristo estaba muy reducido. O sea, todo el tiempo se enfocó en eso. Pero cuando usted ve a la iglesia, por ejemplo, Pedro, pues Pedro predica en Judea también, todo Judea, pero también se extiende hasta Asia Menor y después se va hasta Europa Pedro y supuestamente ahí en Europa pues anduvo en todo el mundo de Macedonia. La historia dice que Pedro acabó muerto en Roma, crucificado patitas para arriba, cabeza para abajo. Pero si se da cuenta, Pedro salió de Judea. Y eso es lo que dice Hechos. ¿Se acuerda cuando viene la persecución después de la muerte de Esteban? ¡Pum! Empiezan a salir, porque Jesucristo les dijo que tenían que ir a todos lados, hasta el fin del mundo, les dijo Jesucristo en Hechos 1:8. Tienen que ir para todos lados. Ahora, Pablo una vez convertido, pues empezó ahí Pablo también dando vueltas, pero luego fue a Arabia, y Pablo anduvo desde Arabia hasta España, muy posiblemente, porque en Romanos dice Pablo que su deseo era ir hasta España. Y muchos teólogos creen que sí llegó a España, pero no escribió una carta después de eso, porque se lo chuletearon. El caso es de que el territorio de Pablo fue grandísimo. Cuando usted ve lo que hizo Pablo en territorio donde anduvo Jesucristo, fue menor el territorio de Jesucristo. El día de hoy estamos pasando este pasaje a través de las redes sociales, a través del internet, y tenemos personas que nos hablan desde diferentes partes de California, tenemos gente de Tijuana que nos habla, de Kentucky que nos habla, de Chihuahua ni se diga, de Tutankamongo, se me olvidaron los otros, discúlpenme, brother, pero sé que andan por todos lados. En este momento estamos recorriendo millas y millas y millas de territorio con lo que hay hoy. Y si usted siente un llamado de servir a Jesucristo, es muy posible que su llamado salga de Santa Fe. Tal vez Dios lo quiere llevar a la China, el África, el Amazonas, a algún otro lado, a alguna otra parte del mundo. Y por lo tal en territorio usted va a haber tenido un mayor territorio que el del Señor Jesucristo. Cosa tan asombrosa, tan excelente. Esa fue la segunda cosa. El que cree en mí hará cosas aún mayor. Y tercero, si se acuerdan, no sé cuántos se acuerdan cuál fue el number 3. ¿Nadie? Ok. Duración. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiene usted de cristiano? ¿Es mayor ya de la mayoría de ustedes? Bueno, ¿cuántos de aquí tienen menos de 3 años de cristiano? Mire, si tenemos 2, 3, ¡esa! Usted ya 3 años. Usted también, mire, ya. O sea, tenemos varios que todavía andan ahí peleándose, pero eventualmente, si el Señor lo permite, su tiempo va a ser mayor de ministerio que el del Señor Jesucristo. Y algunos de ustedes ya tienen décadas a comparación de cualquier, o sea, en realidad tienen décadas. Dígame que no es mayor. El Señor Jesucristo solo 3 años duró el ministerio. Pedro, por ejemplo, cuando vino a los pies de Jesucristo, andaba en sus 20. Algunos dicen que andaban en sus 18 años Pedro. Supongamos que andaba en sus 20 años. Pedro predicó, anduvo caminando con Jesucristo desde sus 20 hasta los 60 cuando fue asesinado. ¿Cuántos años duró el ministerio de Pedro? ¿Fue mayor o no fue mayor en tiempo? Pablo, cuando vino a los pies de Jesucristo, Pablo andaba en sus 30 años, tenía alrededor de 30 años Pablo. Y Pablo también fue asesinado pasaditos los 60 años. ¿Fue mayor o no fue mayor el tiempo de Pablo? Entonces usted se da cuenta, caramba, sí fue mayor. No nomás predicó 3 años. El Señor Jesucristo con 3 años revolucionó el mundo. Pero usted tiene mucho más de 3 años para compartir la fe. La fe que le ha cambiado, que le ha transformado la vida, que le ha dado ese nuevo comienzo, que le ha dado significado, que le ha dado un punto a donde quiere llegar.
esa fe que enriquece su vida, que le da paz, que le da tranquilidad, que le da seguridad, que le da confianza. Esa fe que no permite que usted ande todo preocupado y desvalido sin razón de vivir. Eso es lo que usted puede hacer. Publicar lo que ha creído por más de 3 años. Mucho más de 3 años. Entonces se dan cuenta, ¿sí? ¿Y cómo se hizo todo esto? Bueno, sí, como vimos al principio, la iglesia cristiana, la misma Biblia dice que los judíos demandaban señales y los griegos no se quedaban muy atrás. Vimos la explosión de milagros. Yo creo que, estoy seguro, yo creo en la palabra de Dios, que el día de hoy siguen habiendo milagros. Si bien no al nivel de cuando nació la iglesia cristiana, siguen habiendo milagros. Seguimos haciendo las obras del Señor Jesucristo. Los cristianos han dado y ayudado a esta humanidad como el Señor Jesucristo ayudó por siglos. Los cristianos mandan doctores a lugares donde no hay doctores y hay mucha enfermedad. Por ejemplo, hay una organización cristiana que entró a Corea del Norte, usted sabe, es un país muy secluido, y a los que tienen cataratas les operaron sus ojitos para que pudieran volver a ver. Doctores cristianos no podían decir que eran cristianos porque entonces se acababa el recorrido. Pero estas personas que entraron a Corea del Norte les devolvieron la vista, estos doctores devolvieron la vista a un montón de gente con su servicio cristiano. El cristiano, nosotros apoyamos a una fundación de la convención que se llama Disaster Relief. Cada vez que hay una inundación, tornados, que hay un huracán, se manda este grupo de Disaster Relief y van y ayudan, construyen casas, dan albergue y otras cosas más. Como dijo el hermano, la Cruz Roja y otras organizaciones similares han ayudado a la gente por años y son organizaciones que comenzaron todas por cristianos. El cristiano ha hecho la obra cristiana, así como Jesucristo alimentó a personas y sanó a personas, el cristiano puede seguir haciéndolo el día de hoy, porque es una muy buena manera de mostrar que usted ama a la gente cuando le ayuda, cuando le muestra que verdaderamente lo amo, no nomás lo dice. Cuando ve a una persona que verdaderamente está necesitada, le ayuda, le da para la gasolina, le consigue un trabajo, le da un billetito para el lonche, le echa la mano. Le echa la mano, pero también con palabras como el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo no anduvo multiplicando panes y peces mudo. No, el Señor Jesucristo les daba la verdad. La verdad, aquí está la palabra. Este alimento solamente te va a quitar el hambre unas horas. Pero estas palabras te van a mantener vivo por una eternidad, por siempre. Y el cristiano hace eso entonces. El cristiano comparte la palabra de Dios con toda la gente, con todo el que puede. Palabras vivas de vida eterna, palabras de esperanza, de fe, palabras preciosas que la gente quiere oír. Y muchas veces en esas palabras van regaños, va exhortación en esas palabras. Muchas veces en esas palabras va un tonito de juicio que a la gente le molesta. Porque sí, la palabra que no ofende no está haciendo su trabajo. Pero al final de cuentas esa palabra es la que trae vida en los corazones de las personas. Al principio nos molesta, pero después nos imponemos. Así que, brothers, la pregunta sería ¿cómo? ¿Cómo es que un cristiano todavía al día de hoy puede hacer mayores obras que Jesucristo? ¿Cómo puede? ¿Cómo le hacemos? Aquí volvemos a la cita. En Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Una persona, un humano, que verdaderamente está en las manos de Dios, de nuestro Dios poderoso, vivo, activo, es una persona que revoluciona donde vive, que cambia lo que está pasando. Pero entienda primero, no es cualquier humano, es una persona que ha entregado, ha depositado su confianza y su fe y depende de Jesucristo. Es un creyente, es un cristiano. Un cristiano. Y aquí díselo luego comenzando, el que cree en mí. Esa es la clave número 1. Usted quiere hacer cosas grandes, enormes, poderosas, cosas que tengan significado, cosas que duren para siempre. Quiere dejar de estarse atorando con este círculo vicioso del mundo, donde nomás se enfocan en cosas superficiales y temporales. No, usted quiere hacer algo poderoso y bueno que imparte verdaderamente la vida de las personas. Primero tiene que creer en Jesucristo. Y aquí dice, el que cree en mí. Number 1. Por eso les decimos creyentes. Ahora, creer es más que aceptar una idea. Lógicamente, creer es más que tener cierta inteligencia. Creer es en realidad, según la palabra de Dios, creer es en realidad depositar todo lo que somos a los pies de Jesucristo. No solamente reconocer quién es Él, pero también reconocer quiénes somos nosotros sin Él. Y luego quiénes somos nosotros con Él. El que cree en Jesucristo, entonces, es el que tiene la clave número 1. Clave número 1, para poder hacer cosas grandiosas y asombrosas, cree en Jesucristo. Por lo tal diríamos, pues deja de creer en tu trabajo, deja de creer en tu habilidad para administrar dinero, deja de creer en tus fuerzas o en tu salud o en tus energías, deja creer en tu capacidad, tu IQ, que lo tienes bien alto. Deja de creer en ti, deja de confiar en ti, deja de depender en ti y mucho menos, confíes en otras personas o en el sistema del mundo. Tampoco deja de creer en los políticos, deja de creer en el país, deja de creer en todos ellos y cree en Jesucristo. Esa es la idea. Creer en Jesucristo no es mezclarlo con otras creencias. No es. A mí me sorprendió hace años, una de las películas que está rarona, se llama La Momia. Porque en esa, ¿han visto La Momia? Si no la han visto, no la vean, no le hace. Pero en esta película sale ahí un hombre que era una momia. Entonces, uno de los monos saca muchos coldijes de diferentes religiones y empieza a orar por todos. Usa el musulmán y usa diferentes budismo y de todo, empieza hasta que le atina a la estrella de David y empieza a orar y empieza. El caso es de que muchos cristianos así le hacen. Creen en Jesús, pero también creen en la pata de conejo, también creen en el billete de buena suerte, también creen en creen. Eso no es creer en Jesús. Eso es dudar en Jesús. Eso es dudo de Jesús. Por eso creo en todas estas cosas. Entonces la clave primera es cree en Jesús. ¿Okay? Y no me voy a extender más porque yo sé que lo tenemos bien masticado ese punto. Clave número 2, para hacer cosas grandes y maravillosas, para lograr el cometido, para cumplir su propósito que Dios le ha dado en este mundo, para que cuando entregue el equipo, para cuando ya sus pies estén muy fríos, la gente puede decir, hizo grandes cosas. Y no le pongan ahí en la tumba lo mismo que le ponen a todos ya cuando se mueren. Buen padre, buen esposo, buen amigo. Porque ya eso ya es como de compromiso. ¿Se ha oído que dicen que no hay muerto malo? Ya todos los muertos son bien buena onda. Cuando están vivos todos hablamos mal de ellos. Ay, este viejo es bien gacho. Pero ya nomás muere. Ah, pobrecito, mira, me caía bien. ¿Cómo no te caía bien vivo?
Entonces, para cuando llegue el momento donde entreguemos el equipo, nosotros hayamos llegado a la meta que Dios nos puso aquí en la tierra. Número 2. Dice, y todo, volviendo ahora vamos al versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Eso es lo que dice el texto, Juan 14, 13. Crees en Jesucristo y luego dice, todo lo que pides al Padre en el nombre de Jesucristo, lo hará. Y cuando dice en mi nombre, póngale atención porque mucha gente no agarra la onda, está diciendo Jesucristo, mi voluntad. Mi voluntad, lo que pides en mi voluntad, con mis deseos. Eso es lo que está diciendo. Cuando usted firma una carta, usted está poniendo su nombre y usted está firmando de lo que está de acuerdo, lo que es su deseo, lo que es su voluntad. Cuando usted va y manda a alguien por algo y dice, ve y diles que yo dije, esa persona va en su nombre, haciendo su voluntad, porque usted lo envió. Y es lo que está diciendo Jesucristo, lo que pidieres en mi nombre, en mi nombre. Y pues lógicamente está hablando de oración, oración. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya creo, ahora tengo que tener una relación de neta, una relación de veras, una relación sincera con Jesucristo. Muchas personas no tienen una relación con Dios. Dicen que creen, pero no tienen una relación con su Creador. Es bien raro, es bien extraño. ¿Cómo que crees en Jesús, pero no platicas con Él? ¿Cómo que crees en Jesús y buscas primero a medio mundo y al último buscas a Él si es que te acuerdas? De eso está hablando también. Para poder usted llegar a donde tiene que llegar, tiene que tener una relación con Dios. Puede ser que su esposa tenga una relación bien chida con Dios. Puede ser que su papá o su mamá tengan una relación con Dios. Y puede ser que ellos oren todas las noches y todas las mañanas y se pongan bien con Dios. Pero si usted no lo hace por usted, usted nunca va a tener una relación con Dios. Nunca va a tener una relación con Dios. Y puede saberlo. Hay personas que saben. A mí en este momento se me viene a la mente una pareja donde el hombre está diciendo, sí, hay que orar y hay que ponernos bien con Dios y a Dios le gusta que oremos. Y la esposa, como son las esposas, le dijo, pero tú cuando oras, lo enfrentó enfrente de uno. Y tú cuando oras, dices todo esto, pero nunca oras. Nunca te veo orar a ti. Qué gacho, ¿no? La esposa misma le está dando en la torre al que sabe mucho que hay que orar, pero no ora. ¿Cuántos de aquí saben que tienen que orar, pero no oran? Y luego quieren hacer cosas grandiosas. Pues no. Es como decir que usted y su esposa están muy chido. Uy, no, mi matrimonio está de lujo. Hace como 2 meses que no hablo con mi esposa, pero estamos muy bien. O sea, no, entonces no están bien. Si no hay comunicación, no están bien. Hay matrimonios que son así. Hay veces que, por ejemplo, él va a trabajar en la mañana y luego cuando llega ella se va en la tarde y pues en la noche están dormidos y nunca se ven, nunca platican y dicen, no, nosotros tenemos muy buen matrimonio. Y de repente hemos tenido personas que vienen a platicar llorando, ay, mi esposo me quiere dejar, no entiendo si ya tenemos 16 años casados y siempre hemos estado bien. Y luego le platican a uno la rutina que han tenido siempre donde nunca están juntos. O sea, le dedican un tiempo bien chiquito a la semana uno al otro y de repente viene el divorcio y dicen, ¿pero por qué? Bueno, es que no se habían divorciado antes porque no había salido alguna patas largas que le llamara la atención a su esposo. Lo único que faltaba era las patas largas. Pero ya estaba el resto de la fórmula, O sea, ya estaba listo. Y luego se sorprenden todavía. Y es lo mismo con Dios. Usted se siente que está muy bien con Dios, tiene una relación con Dios porque cree en Él nomás. Bueno, adivine qué, en cuanto viene una prueba o una tentación que parecen que están disfrazados de oportunidad.
Están disfrazados. ¡Oh, me cayó esta oportunidad! Pero en realidad es una prueba, una tentación, es una distracción. Usted va a caer pero redondito, mi chavo. ¿Por qué? Pues porque no tiene una relación con Dios. Y por eso se le falla a Dios constantemente con este o con aquello, con aquello, con aquello. Y dejamos a Dios por muchas cosas porque no tenemos una relación con Él. Aquí en Santa Fe, para muchas personas es más importante el dinero, las apariencias, la casa, la troca. Le diría que los hijos, pero ya el celular reemplazó a los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque falta una relación con Dios. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí y luego el que ora. Eso es lo que está diciendo. El que ora. Y no ora por orar, no ora como los fantasiosos religiosos. Algunos de los cristianos hoy están enseñando, pide. No, oras de acuerdo a mi voluntad. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14, la palabra de Dios dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cosas de acuerdo a la voluntad de quién, dice 1 Juan 5:14. Exactamente. No a mi voluntad, no a mi voluntad. ¿Cuántas veces yo mismo me he tenido que decir, sí, eso es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y a veces, muy seguido pues, no es lo mismo lo que yo quiero de lo que Dios quiere. Y nos justificamos. Siempre hallamos un cómo o un por qué. Siempre vamos a hallar alguna excusa para no hacer lo que Dios quiere. Pero este está muy difícil, no, pero me salió mejor acá. Y siempre va a haber una excusa humana. Pero muchas veces son engaños que nos hacemos. Bueno, entonces, ¿cuáles llevamos? Primero tiene que creer en Jesucristo si quiere hacer cosas grandes, asombrosas, porque cuando usted cae en las manos de Jesucristo, déjeme le explico, ¿ok? Cuando una persona es salva, no quiere decir que hoy cree y mañana no. La Biblia no trata ese tipo de salvación. Vaya a ver, creo que está en Mateo 13. Ya se me borró el cassette. ¿Dónde está la parábola de la cosecha? Ahí búsquenlo, por favor. Pero cuando usted va a los pies de Jesucristo, usted dice que es salvo. Pero entienda lo que la Biblia afirma por salvación. Salvación es más que un estado mental o psicológico, es más que abrazar a una idea, es mucho más que eso. Según la palabra de Dios, ser salvo es ser regenerado, ser salvo es nacer de nuevo, ser salvo es ser una nueva criatura, ser salvo es entrar en este proceso de la santificación. Todo eso es ser salvo. Ser salvo es ser un discípulo de Jesucristo. Ser salvo es ser una persona que obedece a Jesucristo. Entonces, cuando creemos que una persona es salva porque creemos que nomás es un estado mental o una idea mental. Pero no se engañe, porque la palabra de Dios especifica, dice muy claro que es una persona salva. Y por lo tal, ahorita andan muchos con que hoy soy salvo y mañana no, porque creen que es una idea nomás. Pero cuando usted es lleno cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, usted no vuelve a ser el mismo. Que eventualmente vamos a llegar a eso. Usted no vuelve a ser el mismo. Usted es totalmente otra persona. Y si hay muchas personas que dicen que son salvos, pero no tienen el Espíritu Santo, y por lo tal dan muchas apariencias, y parece que sí son, porque han imitado el estilo de vida y la vestimenta y palabras de 2, 3 personas. Pero si verdaderamente es salvo, usted está en un proceso de santidad, usted es regenerado, usted es una nueva criatura, eso es una nueva creación, usted ha nacido de nuevo. Eso es ser salvo. Entonces, ¿dónde estaba Mateo? Si era Mateo 13, ¿verdad? Ok, gracias. El sembrador. Mateo 13. Vean, Mateo 13. Parece que muchos fueron salvos. Parece que los 4 campos fueron salvos. Pero en realidad, ¿cuántos hubieron salvos? 1. Solamente 1. Entonces, usted llega a las manos de Dios.
Ahí en Juan nos dice que Dios nos tiene en sus manos y de sus manos nadie nos puede arrebatar, dice Juan. Así dice bien claro el Señor Jesucristo. De las manos de mi Padre nadie los puede arrebatar. Y cuando usted está en las manos de Dios, imagínese con todo lo que les he dicho, con lo que abarcamos hasta ahorita. No, hombre, usted es una persona. Usted es, ¿sabe cuál es el otro? El único otro título que se me vino a la mente para esta predicación fue superhumano. Un superhumano. Pero luego no lo quise poner porque parece que ya está todo centrado en uno. Y ya podemos agarrar la mala onda. Pero eso es lo que viene a hacer cuando usted verdaderamente es salvo. Cuando usted verdaderamente cree en Jesucristo, usted ya no es el mismo humano. Usted ya no está al nivel de los demás humanos. Usted está por arriba. Y no me refiero de valor, claro que no. Me estoy refiriendo en sus ideas, en sus planes, en sus metas, en sus propósitos, en su moralidad, en todo lo que es, está súper por humano. La palabra súper significa por encima, está por encima de los humanos. Cuando usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces usted tiene una relación con Dios en oración, en lectura bíblica y más. Pero aquí dice Jesucristo, oren. ¿Cuál es la clave 3? Se la acabo de mencionar. La clave 3 es ser lleno del Espíritu Santo. Clave 3. Para poder hacer cosas mayores es tener al Espíritu Santo. Eso es. Por eso se le dije. Ahora, la semana que viene vamos a abarcar toda esta parte del Espíritu Santo, lo vamos a desglosar bien suave porque, no hombre, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios mismo, entonces la cosa se pone bien buena, bien excelente, y sobre todo en este tiempo que hay tanta enseñanza errónea del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios nos dice el Espíritu Santo, fíjese, por ejemplo, en este mismo contexto, que dice, mayores cosas que yo harán. En el versículo 16, ahí mismo en Juan 14 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está el consolador, el paracletos que menciona el griego. Una persona que siempre está contigo para levantarte, para animarte, para guiarte, para motivarte, para exhortarte. Siempre está contigo. No es un paracletos que se va y viene, que se va y viene. No, es el Espíritu que vive a ti, que habita en ti, que eres el templo del Espíritu Santo y por lo tal ya no eres normal. Ya no eres normal, estás como la Bibi. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. Ahora, el Espíritu Santo no es algo que usted puede forzar que entre usted no puede lograrlo. Uy, si entra en trauma y si dura tantos tiempos así haciendo cosas raronas, entonces forza al Espíritu que... No. Fíjese. Vamos a terminar con esto. El Espíritu Santo en su vida es un efecto secundario de creer y de orar, o de tener una relación con su Señor. Es un efecto secundario. Viene en el momento que usted deposita su confianza en Él. El versículo 15 dice, si me amáis, dice Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Si verdaderamente eres salvo, guardas mis mandamientos. Hay personas que me dicen, no, pero ¿cómo dice que este era cristiano y luego anda en el bar? Es que no es cristiano. Si anda haciendo sus cochinadas, no es cristiano. Así de simple. Versículo entonces 15 dice Jesucristo, si me amas, guardas mis mandamientos. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Se fijó, qué excelente. O sea, si pusieron atención, dijo, me manifestaré en él. Más, lo vuelvo a repetir otra vez. El 22 dice que Judas, no Iscariote, el otro Judas le dice, Señor,
¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesucristo respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es ser salvo. Esa es una persona que ya es salva. No es salva porque guardó su palabra. Guarda su palabra porque es salvo. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Es asombroso cómo primero dijo Jesucristo, les voy a mandar el Espíritu Santo. Y luego después dice Jesucristo, me manifestaré en la persona. Y luego después dice, haremos morada. Ya está involucrando a toda la Trinidad. Haremos morada en él. Primero dice Jesús, el Espíritu Santo va a vivir en ti. Luego dice, yo voy a vivir en ti. Y luego dice, todos vamos a vivir en ti. Dígame si puede ser normal. Después de eso, ¿quién va a poder ser normal? ¿Quién va a poder ser igual? ¿Quién va a poder estar deteniendo rencores y egoísmo y vanidad y avaricia con esa presencia dentro de uno mismo? No puede ser la misma persona. ¿Quién va a andar de chismoso y de quejón con la presencia de Dios dentro de sí mismo por siempre? No puede. Lo único que le queda es hacer cosas grandes y maravillosas, asombrosas. Es el Espíritu Santo, brothers. Es el Espíritu Santo. La semana que viene vamos a desglosarlo más para que entienda usted. Pero es lo que Jesucristo estaba diciendo. Y la gente no pudo hacer nada. La iglesia no pudo hacer nada hasta que no vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y Jesucristo lo dijo bien claro en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No antes. No antes. Porque orar y creer no es suficiente para hacer grandes cosas. Necesitas al Espíritu Santo. Y entonces vas a poder transformar el mundo. Entonces vas a poder ser testigo y hacer grandes obras más grandes que Él. Y vas a poder ser testigo en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Pedro pudo hacer eso? ¿Por qué Pedro pudo por fin predicar tan... Pedro era de esos que tiran la piedra y tiran la piedra y esconden la mano. Parecía muy bravo y luego era muy cobardón. Bueno, el Espíritu Santo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice que no es un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Fíjese, si tiene el Espíritu Santo, tiene poder y dominio propio. Si no tiene el Espíritu Santo, entonces sí, está en peligro. Entonces sí, si no tiene el Espíritu Santo, está en la cuerda floja. Si no tiene la presencia dentro de usted, entonces, yo le digo, si no hoy, al ratito, ya la regó. Ya cayó de la gracia de Dios. Pero puede impactar al mundo, no solamente a los judíos, no solamente Judea, no solamente 3 años, no solamente en Santa Fe, sino en todo el mundo. El creyente en manos del Dios vivo, el cristiano en manos del Dios vivo, puede hacer cosas que duran por la eternidad. Vamos a ver.